Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro de Solar Center. Sean todos bienvenidos a este webinar. ¿Pueden confirmar, por favor, si están escuchando mi voz? Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse y tomarse el tiempo para tomar estos webinars que con todo gusto los preparamos y los organizamos para ustedes con el fin de pues, compartir el conocimiento, compartir información, actualizaciones, noticias, algunos temas que creamos que sean beneficiosos para esta industria. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre los dimensionamientos de sistemas fotovoltaicos, criterios de dimensionamiento. Posiblemente es un tema que muchos conocen, que muchos a lo mejor ya han visto muchas veces, que se han dado muchos webinars sobre esto, que a lo mejor hay muchos videos en YouTube, hay muchos libros, muchos cursos. Sin embargo, es un tema que no habíamos platicado en este año y pues quisimos compartir con ustedes la forma en que nosotros dimensionamos, la manera que nosotros hacemos los proyectos, sobre todo interconectados. Ya habíamos dado anteriormente un webinar de dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos autónomos. En este caso es de sistemas interconectados. Y vamos a ver cuáles son las formas de dimensionar que tenemos que tener en cuenta, algunos puntos importantes que quizá muchas veces se pasan por alto y espero pues que todos aprendamos algo. Me gustaría que en este webinar pregunten mucho, eso nos va a ayudar a hacer un poquito más fluida la presentación y también para los que a lo mejor están iniciando, que no tienen mucho conocimiento, pues con todas las preguntas que se vayan formulando, creo que vamos a lograr una buena información. Bueno, entonces vamos a dar inicio con los criterios de dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. Primeramente, nosotros pues ya sabemos cómo funciona un sistema fotovoltaico, ya conocemos cuáles son los principales componentes. Creo que todos aquí ya tienen muchísima experiencia instalando, muchísima experiencia con clientes instalando. Y lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a proponer un proyecto, antes de obviamente saber qué equipos vamos a proponer, pues es identificar la necesidad. Tenemos que conocer la necesidad de nuestro cliente. Esto significa, en pocas palabras, que debemos saber cuánto está consumiendo electricidad, cuánto está tomando de la red, cuánto le provee, en este caso, CFE. Lo más básico o lo más fácil para todos es obtener esta información del recibo de CFE. Sin embargo, hay casos aislados, o más bien se podría dar el caso donde esta información en el recibo de CFE no sea quizá la más exacta. Eso no pasa muy seguido, pero sí ha habido casos en donde el cliente pues tiene ahí un diablito o algo por el estilo, entonces dimensionamos con base a esa información y cuando instalamos nuestro sistema pues no va a dar abasto. Entonces se recomienda, para que nuestra información sea lo más confiable posible, que realicemos una medición de consumo utilizando herramientas como el Smart Meter o utilizando algún watorímetro, utilizando algún medidor de consumo, independientemente cuál sea. Esto sería lo más ideal para conocer los hábitos de consumo de nuestro cliente, quizá dejarlo una semana, 2 semanas y compararlo después con la información que obtenemos en el recibo. Si no es posible utilizar un medidor de consumo, pues podemos tomar los datos directamente de la página de CFE. Entonces, sí les recomendaría que se hagan de un medidor de consumo, un watorímetro, un smart meter, algún otro dispositivo. Hay dispositivos que incluso los puedes enlazar a una aplicación y en la aplicación puedes estar visualizando todo el consumo. Entonces, eso les va a ayudar bastante para tener una información de primera mano, muchísimo más confiable y descartar cualquier tipo de anomalía que a lo mejor pueda existir. Si no es posible, pues vamos a tomar los consumos de nuestro recibo de CFE que el cliente nos va a proveer
Lo que normalmente hacemos es pedir el número de servicio y el nombre. Aquí lo quité por temas de confidencialidad, pero en esta página que está hasta abajo, ustedes pueden descargar los recibos. Es una página del gobierno o directamente de la página de CFE. Perdón, esta es de la página de CFE, pero pueden sacarlo también directamente de la página de gov.mx y es mucho más sencillo. Entonces, tenemos que nosotros analizar su historial de consumo. Este va a ser de los primeros pasos. Normalmente, cuando analizamos, nos vamos directamente al historial que es bimestral o mes con mes, dependiendo el tipo de tarifa, pero muchas veces pasamos por alto el del periodo, el del último periodo que están midiendo. En este caso, siempre lo vamos a encontrar en la primera página, en el renglón de energía. Puede venir a lo mejor algunos otros conceptos si es otra tarifa, pero normalmente lo vamos a encontrar aquí. Este va a ser nuestro último periodo y todos los demás son los que se encuentran en el historial de la segunda página. Nosotros con esta información tenemos que obtener un consumo promedio diario. Ese va a ser nuestro principal objetivo con esta información, saber cuánto está consumiendo nuestro cliente diariamente eh, en promedio. Por ahí veo algunos comentarios que dicen que no se escucha. No sé si la mayoría está escuchando o todos tienen el mismo problema. Muchas veces, si están utilizando algún otro explorador que no sea Google Chrome o su internet esté sea intermitente, puede perderse un poquito el audio. Bien, muchas gracias para los que confirmaron. Los que no están escuchando pueden recargar la página o utilizar Google Chrome, que es un poquito más estable. Bien, entonces nuestro principal objetivo es conocer el consumo promedio diario. Nosotros podemos plasmar la información del recibo, ya sea en una hoja de Excel, ya sea en alguna herramienta de cálculo, en algún software. Hay miles. El que nosotros utilizamos y el que promovemos es Control Zone. Sin embargo, en esta presentación lo vamos a hacer como si lo estuviéramos haciendo a mano. Entonces, plasmamos nuestro historial de consumo, en este caso es bimestral, y vamos a sacar un promedio bimestral, ¿correcto? Mi promedio en este recibo son aproximadamente 2 años, lo que tiene de historial. Vamos a sacar el promedio y a mí me da que el promedio son 1677 kilowatts hora, lo que este cliente está consumiendo bimestralmente. Una vez obteniendo este parámetro, sacamos el promedio diario dividido entre 60 días y vamos a obtener su consumo diario, que en este caso son 27.96 kilowatt hora. Esta es la necesidad de nuestro cliente. Esto es lo que nosotros tenemos que cubrir con nuestro sistema fotovoltaico y el siguiente paso va a ser calcular nuestra potencia fotovoltaica, nuestro tamaño del sistema. Existen diferentes métodos para calcular número de paneles, para calcular inversor, para calcular potencia fotovoltaica. Todos son válidos. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto y el método que normalmente nosotros utilizamos es primeramente calcular nuestra potencia fotovoltaica. Algunas otras personas o algún otro método es tener ya medido cuánto produce un panel al día y solamente dividir el consumo diario entre la producción del panel. Ahí este es un método también válido, pero este es el que utilizamos nosotros. Primeramente, consumo diario dividido entre la hora solar pico. Este es otro concepto que necesitamos conocer, la hora solar pico. Veo aquí una pregunta, dice Raúl Vargas, ¿por qué tomas 12 bimestres y CFE toma en cuenta solo 6? Ok, en el historial aquí de este recibo vienen 2 años hacia atrás, entonces yo tomé esos 2 años, tú puedes a lo mejor dejar los primeros 6, a lo mejor hasta aquí. Si lo quieres hacer solamente de un año, es totalmente válido. Sin embargo, pues mientras más información tengas, puedes conocer un poquito más los hábitos de consumo de tu cliente. Si hay mucha diferencia, a lo mejor en el año pasado estos consumos eran muy pequeños, pues a lo mejor los puedes omitir y solamente guiarte
por los últimos 6 bimestres o el último año. Yo en este ejemplo tomé son 11 bimestres, son casi 2 años para hacer el cálculo. Bien, entonces una vez obteniendo nuestro consumo diario, que en este caso son 27.96, lo vamos a dividir entre las horas solar pico. Este concepto nosotros lo podemos obtener de diferentes fuentes. Primeramente, vamos a explicar qué es la hora solar pico. Bien, la hora solar pico es la unidad que mide la irradiación solar y se define como el tiempo en horas de una aproximada irradiancia solar constante que llega del Sol. En pocas palabras, es el tiempo en que nosotros recibimos una radiación constante del Sol. Nosotros tenemos nuestras horas del día, desde la mañana que empieza a salir el Sol hasta en la tarde que empieza a ocultarse, y entre estos dos momentos vamos a tener nuestras horas solares pico, que son la mayor cantidad de energía que nosotros podemos obtener. En esta campana de Gauss podemos obtener en el centro, que es más o menos se podría decir, de la 1, de las 12 a las 6, más o menos aproximadamente, dependiendo de la zona, las horas que nosotros vamos a tener de mayor captación solar para nuestro sistema. Esta información se puede obtener de diferentes fuentes. Uno de ellos es la página de la NASA, que ya lo llaman Power Data Access Viewer, donde nosotros podemos obtener el promedio de irradiación dependiendo de la zona que seleccionemos. Aquí en este caso seleccioné Zapopan, o cerca de Guadalajara, donde el promedio me da que son 5.5 horas solares pico. Que realmente este es el promedio que se toma en todo México. En México tenemos una muy buena radiación, entonces podemos tomar este 5.5, o a lo mejor si estás más al norte es un poquito más, si estás en el sur a lo mejor puede ser un poquito menos, pero este sería el promedio. Otra herramienta que también puede ser muy útil es contar con el acceso a una estación meteorológica. A lo mejor si tú instalas en una zona donde hay una estación y tienes el acceso, pues esta información va a ser más viable porque está realmente medida en esa zona. Recordemos que la NASA toma la información pues vía satelital, entonces no consideran microclimas, no consideran pues la NASA no tiene una estación meteorológica en cada ciudad, entonces son promedios y más adelante vamos a ver qué tipo de porcentajes o pérdidas podemos tener para compensar esta información de la NASA. Entonces, una vez que obtenemos este dato, nosotros vamos a dividir nuestro consumo diario entre las horas solares pico. Aquí en este caso 27.96 kilowatt hora entre 5.5 horas. Las horas se cancelan en la división y nos queda 5.08 kilowatts. Este va a ser el tamaño de mi sistema fotovoltaico. Esto es lo que yo necesito obtener diariamente. Bueno, no exactamente. Este es mi tamaño del sistema que yo necesito tener para obtener diariamente este consumo. Para cubrir este consumo, si nosotros multiplicamos nuestro tamaño del sistema por nuestras horas solares, pues nos tiene que dar como resultado un consumo diario. Si multiplicamos 5.08 por 5.5, nos da como resultado 27.94, que es nuestro consumo. ¿Correcto? Aquí todavía no estamos considerando pérdidas. Las pérdidas las vamos a considerar en el diseño de nuestro sistema. En este paso solamente hemos definido cuál va a ser el tamaño de nuestro sistema, independientemente de qué número de paneles necesitemos, qué potencia de panel, qué inversor. ¿Alguna duda hasta el momento? Si tienen dudas, por favor, las pueden ir escribiendo. Bien, entonces ya sabemos lo que es una hora solar pico. Ya sabemos de dónde obtenerlo. Hay otra herramienta que se llama PVSys o PVSys que ustedes pueden obtener. Ese tiene costo, pero es una herramienta muy útil donde pueden hacer dimensionamientos muy precisos. Tiene muchísimas variables que podemos modificar.
Otro es control zoom, que también podemos modificar los porcentajes de pérdida de la radiación que llega de la NASA, de estos datos. Entonces, hay muchísimas herramientas. Otro es Helioscope, que también es bastante útil, pero estos son los principios de cálculo de estos sistemas. Ok, una vez que obtenemos nuestra potencia fotovoltaica, podemos definir un número preliminar de número de paneles. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a dividir nuestra potencia fotovoltaica que ya calculamos entre la potencia del módulo. En este ejemplo, yo tomé módulos de 380 watts y 5.8 kilowatts entre 380 watts me da como resultado 13.3 módulos. Perdón, este va a ser mi número de módulos de momento preliminar, porque yo no estoy considerando todavía pérdidas por distintas condiciones climatológicas, por temperatura, por ejemplo. Entonces, este va a ser mi número preliminar. Este es el punto importante, la selección del inversor. ¿Por qué? Porque nuestro inversor tiene una salida de potencia nominal que no se puede cambiar, no se puede aumentar, entonces va a ser siempre esta salida. Por ejemplo, para este dimensionamiento, donde yo tengo una potencia fotovoltaica de 5.08, yo puedo elegir un inversor de 5 kilowatts o más, dependiendo lo que yo tenga en mi catálogo, y el inversor lo vamos a seleccionar con base al voltaje de red del sitio y con base a la potencia requerida para cubrir esta necesidad. Yo no podría elegir un inversor de 4 kilos porque me voy a quedar un poco corto, pero, perdón, estoy viendo aquí, sí, ahorita me regreso en la diapositiva anterior, José. Entonces, yo con base en mi potencia fotovoltaica voy a definir la potencia de mi inversor, porque realmente esta potencia, 5.08, es lo que yo necesito en corriente alterna. Y mi inversor solamente me va a inyectar corriente alterna, entonces necesito que mi inversor cubra esta potencia. Eso es lo que muchas veces se pasa por alto porque nos dejamos guiar solamente por el cálculo de paneles y a lo mejor yo con estos 14 paneles que me dio como resultado, estos 13.3, o sea 14, a lo mejor me dejo llevar, instalo estos y el inversor va a estar inyectando 4.5, 4.2, 4.8, quizá por las pérdidas que todavía no he considerado. Entonces, el primer paso para seleccionar los equipos es seleccionar mi inversor. Aquí lo puse a la inversa solamente para dar este ejemplo, pero yo lo que haré primero es elegir el inversor que sea igual a mi potencia fotovoltaica. Entonces, me regreso a la diapositiva anterior. José, no sé si tengas alguna duda de eso. Por aquí, Lisandro comenta que hay una aplicación llamada Armaxing que ya te da el cálculo acertado a lo exacto. Excelente, muchas gracias, Lisandro, por compartirlo. Correcto. Entonces, una vez definido ya mi inversor, yo voy a regresar o voy a tomar en cuenta mis pérdidas y factores de corrección, que esto es lo que muchas veces quizá no se hace o quizá no conocemos cuáles son los principales factores de corrección o las principales pérdidas, pero estos son necesarios para obtener un resultado más exacto y evitar que nuestro sistema fotovoltaico no alcance la potencia requerida. Uno de los principales es los coeficientes de temperatura del módulo. Este punto muchas veces no lo tomamos en cuenta o quizá ni siquiera conocemos qué significa, nunca lo vemos en las fichas técnicas. Ahorita lo vamos a explicar. Otro podría ser la nubosidad, otro la eficiencia del inversor y todas las condiciones atmosféricas. Esto es lo que a mí más me va a afectar en mi producción, principalmente coeficientes, nubosidad y condiciones atmosféricas. Sumado, en promedio, yo obtengo de un 20 a un 30% de pérdidas de estos conceptos, lo que a mí me va a llevar a realizar un sobredimensionamiento para compensar estas pérdidas. Por ejemplo, los coeficientes de temperatura.
Estos coeficientes nos indican las pérdidas que nuestro panel tendrá por cada grado superior a la temperatura de la celda medida en STC. STC son los Standard Test Condition, o las condiciones donde el panel fue testeado o la celda fue testeada para determinar cuál iba a ser su potencia. Entonces, si nosotros en este momento tenemos este panel de 380 watts que pusimos como ejemplo, y afuera tenemos una irradiación de 1000 watts por metro cuadrado, tenemos una temperatura de 25 grados y una masa de aire de 1.5, nuestro panel tendría que estar entregando sí o sí esos 380 watts. Sin embargo, esta irradiancia no es totalmente plana. Claro que tenemos un promedio, que ya lo dijimos anteriormente, pero pasa una nube, se nubla un poquito, a lo mejor la temperatura empieza a aumentar y por cada grado superior a estos 25, mi panel, sus características eléctricas va a perder un cierto porcentaje o va a ganar un cierto porcentaje. Por ejemplo, en mi Pmax, que es la potencia máxima, por cada grado superior a este, él se le va a restar a su potencia un 0.37%. Por cada grado también se le va a restar al voltaje un 0.28%, ¿correcto? Y cuando tenemos también mayor temperatura por cada grado superior, va a ganar en corriente un 0.048%. Entonces, esto a lo mejor son cálculos ya un poquito más tediosos, más laboriosos, que realmente no hacemos, pero que es necesario conocer. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una temperatura promedio a lo mejor de 28 o 30 grados, pues vamos a tener una pérdida de la multiplicación de estos 5 grados extra por el 0.37%, que sería más o menos un, más o menos un 3%, sí, un 2%, dependiendo de la zona donde se encuentran, dependiendo de la temperatura. Y esto nos da, pues más o menos se podría decir de un 3 a un 5% de pérdida por coeficientes de temperatura. Por nubosidad y por eficiencia también son más o menos otros 5%, y por condiciones atmosféricas, que realmente va muy relacionado a los coeficientes de temperatura. Entonces, en promedio, nosotros consideramos de un 20 a un 30% de pérdida. Esto quiere decir que yo tengo que sumar ese 20, ese 25, ese 30% a mi cálculo para yo poder asegurar que mi inversor siempre va a estar entregando esos 5 kilowatts de este ejemplo. ¿Correcto? Entonces, no sé si tengan alguna duda en coeficientes de temperatura. Correcto. Entonces, hay otro punto que lo vamos a considerar solamente si la instalación así lo pide o así se debe hacer. Nosotros sabemos que debemos orientar hacia el sur. Sin embargo, si la instalación no permite que nuestros paneles estén bien orientados, hay una tablita que sí les voy a compartir esta presentación, ahí la pueden ver, donde nos da un promedio de, dependiendo del ángulo donde nosotros coloquemos nuestro panel, del porcentaje que nos va a dar en promedio. Este es un promedio. Esta figura, este polígono, si nosotros instalamos nuestro panel de manera horizontal, pues estaría llegando más o menos a un 87% de su capacidad. Si nosotros lo ponemos a 45 grados, que es este 97%, estaría llegando pues al 97%. Si lo colocamos totalmente recto vertical, estaría produciendo aproximadamente un 72% de su capacidad. Si lo desviamos un poquito a este o oeste, por ejemplo aquí que serían más o menos como 20 grados, tendría una pérdida o una capacidad del 93%. Si lo colocamos desorientado y vertical, estaremos produciendo un 67%. Si lo colocáramos totalmente
hacia el oeste, un 56%. Si le damos una inclinación al oeste, un 78%. Más o menos, esto es las pérdidas que nuestro panel nos va a dar dependiendo de nuestras orientaciones. Esta es una tablita muy interesante que nos puede ayudar a darnos una idea de qué pérdidas son las que vamos a tener dependiendo de la orientación de nuestros paneles. Entonces, esto en esta ecuación o en este 20-30% no lo consideramos porque suponemos que tenemos una orientación óptima. Sin embargo, si nuestra instalación tiene una orientación diferente, podemos guiarnos por esta figura para considerar estas pérdidas. Entonces, pasamos a el cálculo. Bueno, todavía estamos en la selección del inversor. Más bien en el arreglo fotovoltaico que vamos a conectar al inversor. Nosotros ya calculamos nuestro número de paneles preliminar, que son 13.3 módulos, y ya sabemos que nuestro inversor va a ser de 5 kilos, porque es lo que requiere el cliente por su consumo diario, por la potencia fotovoltaica que determinamos. Entonces yo multiplico estos 13.13 módulos por un 25%, o un 20, un 30%. Esto va a depender también de la zona, de si tienes sombras, de si es una zona que se nuble mucho, si es una zona o que a lo mejor tuviste que inclinar los paneles diferente. Entonces eso va a depender de la instalación. Vamos a tomar este porcentaje y el resultado va a ser mi número de paneles que yo estaré necesitando para que mi inversor asegure siempre estar entregando los 5 kilowatts o X kilowatts que tú hayas calculado. A mí como resultado me da 16.6 y quizá yo puedo dejar 16 o 17 módulos. Esto también va a depender de las entradas de los MPPTs que tenga mi inversor. Por ejemplo, aquí yo puse un inversor de 5 kilowatts Solis que tiene 2 MPPTs y una entrada por cada MPPT. Aquí lo podemos ver. Tengo mi MPPT 1 y el MPPT 2. Entonces yo puedo instalar los 17 paneles, a lo mejor una serie de 8, una serie de 9, pero si por ejemplo mi inversor tiene dos entradas, pero forman parte de un solo MPPT, yo tendría que hacer dos series de la misma cantidad. Entonces quizá yo optaría por instalar esos 16 paneles para hacer dos series de 8 o posiblemente subir hasta 18 paneles y hacer dos series de 9. Porque si yo instalo 8 y 9 paneles aquí en esas dos entradas que forman parte del mismo MPPT, yo estaría teniendo un panel de más en la serie 9 y podría generar puntos calientes o calentamiento. Entonces, para este ejemplo, donde yo sí cuento con estos dos MPPTs, pues yo sí puedo hacer dos series de diferente capacidad. Entonces, hasta aquí yo estoy sobredimensionando mi inversor aproximadamente pues un 25, un 30%, ¿correcto? Si yo multiplico 17 por 380 potencia de panel, me da 6.4 kilowatts. Este inversor de 5 yo lo estoy sobredimensionando a 6.4 kilowatts. No hay ningún problema siempre y cuando yo no supere los voltajes máximos de entrada ni las corrientes máximas. Esto lo veríamos en la ficha técnica de nuestro inversor. Y así yo estaré asegurando que mi inversor, conforme las horas del día, su campana, la campana de Gauss de producción, pues va a tener la mayor amplitud posible gracias a mi sobredimensionamiento. ¿Correcto? Por aquí tenemos una pregunta. Comenta Alfredo. Si sumas las corrientes y el voltaje para saber si se conectan en serie o paralelo. Esto lo va a determinar, Alfredo, el inversor. Por ejemplo, en este tenemos dos entradas, cada entrada es independiente. Esto lo sabemos porque la ficha técnica nos dice que tiene dos MPPTs y cada entrada soporta, más bien cada MPPT soporta una entrada.
o un solo string, una sola serie. Entonces yo sé que en este caso no voy a hacer paralelos porque tengo dos series independientes, cada una a su respectiva MPPT, y no tendría que ser yo un paralelo. Sin embargo, si el inversor tuviera a lo mejor una sola entrada con el doble de amperaje, lo que a mí me indicaría que yo puedo hacer dos series en paralelo, pues ahí lo podríamos hacer y mi número de paneles tendría que ser igual en estas dos series en paralelo. No sé si me di a entender o respondí tu pregunta, Alfredo. Ok, pregunta Roberto, con un panel de más que tenga una cadena más que la otra ya se genera un punto caliente. Puede ser mínimo, Roberto, si recordemos que vamos a tener un diferencial, una diferencia de potencia. Entonces nosotros tenemos nuestros paneles. Aquí disculpen los dibujos. Entonces yo tengo aquí mis positivos y tengo aquí mis negativos. Esta es una serie de 3 y una serie de 2. Entonces, este panel que queda extra en esta serie de 3 realmente no va a estar trabajando a su óptimo punto. Esta cadena se va a bajar o se va a equilibrar a la más pequeña con la que está interconectada, que en este caso es esta de 2. Entonces, posiblemente en dos cadenas no te genere puntos calientes, pero si tuvieras ya tres cadenas, ya ahí sí tienes un riesgo de calentamiento. Además de que al hacer esta combinación de dos series de diferente tamaño, pues realmente este panel lo tienes de más, no está aportando nada a la cadena. Por eso hay que revisar si tu inversor soporta dos series en paralelo o tres o cada serie independiente. Hay inversores que incluso traen 3 MPPTs, puedes hacer tres cadenas independientes y cada una de diferente número de paneles, de diferente potencia. Pregunta Eddie, dice, hola Alejandro, en la ficha técnica del Solís se menciona que solo acepta 5000 watts y 16 paneles dan 6080. Esa es una muy buena observación, Eddie. Es correcto, en la ficha técnica del inversor Solís dice potencia máxima de entrada 5800 watts. Esto lo vamos a encontrar en todas las fichas técnicas de los fabricantes. Siempre nos recomiendan una potencia máxima de entrada, que normalmente es un 15 o un 20% arriba de la potencia nominal. Sin embargo, y esto depende mucho de la zona, nosotros podemos sobredimensionar de un 20 a un 30%, o más bien hasta un 30% máximo, para compensar estas pérdidas. Supongamos que instalamos estos 5000 watts, estos 5800 watts en paneles, en una zona donde tenemos baja radiación. No, pues yo no voy a estar llegando a cubrir esos 5 kilowatts. Sí, esto va a depender mucho de la zona donde se instale. Pero siempre y cuando tú no superes los voltajes de cada MPPT, si te mantienes debajo del rango de operación del MPPT, que normalmente suele ser máximo como 580 en promedio, tú puedes sobredimensionar o pasarte un poquito de lo que te dice la ficha. También tenemos aquí otra pregunta interesante. Carlos Aguilar, ¿qué pasa si no lo sobredimensionas? ¿Funciona bien? Sí va a funcionar, te va a convertir lo que los paneles estén entregando. Sin embargo, el objetivo del sobredimensionamiento es, de cierta forma, topar un poquito el inversor para que éste siempre esté entregando o tratar de que siempre esté entregando la mayor parte del tiempo los 5 kilowatts. Si tú le instalas 4 o 3.8, pues te va a convertir esa energía, pero pues, realmente este inversor no va a estar dando su máximo rendimiento. Entonces, si lo subdimensionas o sobredimensionas, mientras estés dentro de los rangos de voltaje, no hay ningún problema. Pregunta aquí Álvaro, dice, la entrada de RM es para alimentar con internet al inversor por medio de cable Ethernet para poder monitorear sistemas, ¿o qué es el DRM? Bien, en los inversores Solís todos traen un conector que se llama DRM. Esta opción es solamente para Australia. En Australia tienen redes pues, ya un poquito inteligentes.
Entonces, estos se conectan a un tipo de medidor que tiene cada casa en el país de Australia. Y la función es que si tú no estás produciendo, puedes compartir esa energía, ya sea a algún vecino o ya sea a la red. Ahí tienen un poquito más controlado cuánto inyectas a la red. Y eso es exclusivamente para Australia. Para poder conectarlo por Ethernet, existe un data logger que se conecta aquí, que es como el Wi-Fi stick, que en lugar de tener una antena, trae una entrada Ethernet que te permite conectarlo por cable. Entonces tenemos aquí otra pregunta de José. Dice, pero entonces no tiene sentido que un inversor tenga dos o más cadenas con menor número de MPPT, ¿correcto? Son muy contados los casos, José, de inversores que te permiten dos cadenas en un solo MPPT. Realmente depende del fabricante. Por ejemplo, hay un Fronius de 15 kilos, 15 kilowatts que te soporta, me parece que hasta casi 5 cadenas y eso es un solo MPPT. Como estos inversores son para proyectos de comerciales medianos, se supone se tiene en consideración que se va a instalar en un techo libre de sombras, en un techo donde no tenemos diferentes orientaciones. Entonces es por eso que solo va a haber un MPPT. En residencial, normalmente tenemos uno o dos y son contados los que tienen tres. Esto te va a ayudar un poquito a tener un mayor de producción, un mayor de rendimiento, porque si a una serie le da sombra o a una serie le afecta algo, la otra va a seguir trabajando independiente. Pregunta Roberto, ¿hay algún problema si se conectan paneles de la misma capacidad, ejemplo 380 watts, pero diferente marca, que traen leves diferencias en voltajes y amperajes? Ahí posiblemente no haya ningún problema, Roberto. A fin de cuentas, la multiplicación de cada voltaje y cada amperaje de esas dos marcas, a fin de cuentas te va a dar los 380. Lo que va a pasar es que todos se van a equilibrar, pero a fin de cuentas te va a estar dando su potencia con del panel. Ok, pregunta aquí Hugo Costa. Bueno, más bien comenta, hay que tener cuidado con los voltajes y corrientes mínimas, también cuando el inversor está demasiado sobredimensionado. Es correcto, Hugo. También hay que tener en cuenta los voltajes de arranque, porque puede suceder que a lo mejor el cliente necesita estos 5 kilowatts, estos 17 paneles, y ahorita nada más puede invertir en 6 paneles o en 5 paneles. Vamos a poner un ejemplo un poquito extremo. Y a lo mejor tú conectas una serie de 2 y una serie de 3, pero resulta que el inversor empieza a trabajar ya más o menos como a las 9:30, 10 de la mañana, y esto va a pasar por el voltaje de arranque, porque hay que revisar bien cuál es el voltaje que necesita el inversor para que empiece a trabajar. Entonces, ahí en ese caso, a lo mejor te conviene mejor hacer una sola serie de 5 y la otra entrada dejarla libre. También siempre les recomiendo que si tienen este tipo de caso donde el cliente va a instalar una parte ahorita y la otra parte después, que siempre elijan inversores con dos o más MPPTs, porque va a pasar, es casi seguro que les va a pasar, que a lo mejor instalan aquí 4 paneles y acá 9 paneles, y nos van a quedar pendientes instalar otros 4 paneles, pero en esos 3, 4 meses que el cliente ya se decidió y ya tiene el dinero, pues ya no va a haber paneles de 380, a lo mejor son 390, 400, más o menos cada 6 meses, cada año están cambiando las potencias. Sí les recomiendo que vean la forma de dejar un MPPT libre para que en dado caso de crecerlo, pues tengan toda la oportunidad de poner otra potencia diferente en este MPPT o en el tercero o dependiendo el modelo. Porque ya hemos tenido casos donde el cliente pues quiere crecer el sistema y ya no tenemos paneles de esa capacidad. A lo mejor a muchos les ha pasado. Pregunta Roberto, ¿los inversores SMA o Fronius los puede sobredimensionar un 50%? Fronius, SMA no desconozco, la verdad, como no manejamos esa marca, pero Fronius es incluso algunos hasta un 40% lo puede sobredimensionar. Tienen unos rangos de voltaje muy amplios, incluso puede sobredimensionar hasta un
un 40% dependiendo del modelo. Pregunta Luis Carlos, ¿cómo calcular el voltaje por MPPT cuando la temperatura disminuye a 0 grados? Muy bien, excelente pregunta Luis, y vamos a ir justamente a la siguiente diapositiva. Cálculo de voltaje máximo. Esto está basado totalmente a la norma de instalaciones eléctricas y a esta tablita que es la tabla 690-7, que es la de factores de corrección para temperaturas ambientes menores a 25 grados. Recordemos, sabemos que el voltaje va a aumentar cuando nosotros tenemos temperaturas bajas, cuando tenemos temperaturas frías, va a aumentar nuestro voltaje. Siempre hay que tener en cuenta el voltaje de circuito abierto. En los paneles tenemos dos tipos de voltajes. El voltaje máximo en operación, que es el BPM, y el voltaje en circuito abierto, que es el VOC, Voltage Open Circuit. Entonces, este voltaje es el que nosotros vamos a tener en cuenta, el VOC, porque es el voltaje máximo que nuestro panel puede llegar a dar y es el voltaje que en algún punto nuestro inversor puede llegar a recibir. Y lo vamos a multiplicar por un factor de corrección. Normalmente, ya en promedio, utilizamos un factor de corrección del 25%, pero aquí hay diferentes factores. Por ejemplo, si hay una temperatura ambiente de 14 a 10 grados, pues utilizas un 0.6% de factor de protección. Si tienes de menos 16 a menos 20, un 20%. De menos 31 a menos 35, un 25%. Aquí está un poquito raro cómo acomodaron la tablita, pero aquí está el de 0 grados. Si tienes de 0 a 4 grados, utilizas un 10% de factor de protección. Normalmente en la mayoría de los cálculos nos vamos al 25% para dejarlo un poquito holgado y eso es lo que tomamos para calcular nuestro voltaje máximo. Aquí en este ejemplo, en voltaje de circuito abierto nos daba 459 volts, por el 25%, 573. Entonces hay que revisar si estos 573 lo soporta el inversor en la ficha técnica, que normalmente sí, en residencial son hasta 600 en la mayoría de las marcas, entonces no vamos a tener ningún problema. Y esto también es parte del dimensionamiento para calcular nuestro voltaje máximo y por ende calcular protecciones y cableado. Y también calcular nuestra corriente. El cálculo de la corriente, dice la norma que la corriente máxima debe ser la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo multiplicado por el 125% o sumándole el 25%. Y eh, para calcular el dispositivo de sobrecorriente o de protección, dice no conducir no menos del 125% de la corriente calculada. O sea, vamos a sumarle todavía un 25% más, o sea, un 25% después multiplicado por el 25%. El resultante es un 56% en corriente. Entonces vamos a multiplicar nuestra corriente por 1.56. En este caso, el panel nos da 9.12 amperes multiplicado por el 1.56 nos da 14.2. Entonces mis protecciones tendrían que ser de 15 amperes. ¿Correcto? Esto está en la norma, en el artículo 690-8. Ahí pueden encontrar todo lo que nos dice la norma. Estos dos cálculos de voltaje y de amperaje nos van a servir para calcular nuestros dispositivos de protección, ya sea térmicos, ya sea fusibles, ya sea desconectadores, etcétera. Tenemos aquí más preguntas de José. Dice, ¿se tiene alguna ventaja o ganancia sobredimensionando el inversor? ¿Cuál sería esa ventaja contra hacer lo contrario, o sea, subdimensionar? Bueno, como ya lo comentamos, José, sobredimensionar un inversor te va a ayudar a que el inversor esté entregando la mayor parte del tiempo su potencia nominal. ¿De dónde viene el sobredimensionamiento? Pues viene de aquí de este dato, de los STC. Nuestro panel nos da 380 watts
en estas condiciones, pero estas condiciones no son siempre constantes. Entonces, es por eso que tomamos los factores de pérdida y el sobredimensionamiento para compensar estas pérdidas de los paneles por cuestiones atmosféricas. Recordemos que los paneles dependen totalmente de las condiciones atmosféricas y sobredimensionamos y tomamos estos factores para compensar estas pérdidas y que el inversor siempre esté inyectando los 5 kilowatts o tratar de llegar siempre a esos 5 kilowatts. ¿Sí? Es por eso que sobredimensionamos. Vamos a compartir esta presentación y vamos a compartir la grabación para los que a lo mejor han tenido problemas con el audio. Y aquí comenta Álvaro, si ocupo un micro APS y panel de 385 funcionaría, tengo que considerar el 56% extra de amperaje del panel. En microinversores no pasaría eso, Álvaro, ya que el microinversor pues es una entrada por panel y realmente el microinversor también viene muy amplio en la entrada de corriente. Entonces, solamente lo tendrías en cuenta en cadenas de paneles. ¿Sí? En microinversores realmente no vas a utilizar protecciones en corriente directa. Entonces, estos cálculos de voltaje y amperaje es para las protecciones en corriente directa. Entonces, en micros no necesitas protecciones. Bueno, no sé si tengan más dudas. Con todo gusto las podemos ir respondiendo. Esta es la información y esta es la manera en que nosotros calculamos. Eh, en pocas palabras, pues lo principal es basarse siempre en el inversor. O sea, que tu potencia fotovoltaica sea igual o tu inversor sea igual a tu potencia fotovoltaica, incluso a lo mejor un poquito superior. Si después se piensa agregar más consumo, a lo mejor el cliente va a agregar un aire acondicionado más adelante, a lo mejor agrega más iluminación. Eso ya dependerá de tu cliente, pero siempre nuestro inversor debe ser igual o superior o el superior inmediato a nuestra potencia fotovoltaica. Y el número de paneles ya dependerá también de nuestro sobredimensionamiento. A lo mejor, si no sobredimensionamos, pues este inversor de 5 kilowatts nos soporta 13 paneles exactos de 380, pero estos 13 paneles a lo mejor no me producen los 5 kilowatts, me van a estar produciendo 4, 4.2. Entonces es por eso que tomamos en cuenta las pérdidas. A ver, por aquí tenemos más preguntas. El polvo en los paneles, sí, también el polvo, como bien comenta Jaime, y por aquí los demás compañeros, sí te va a generar algo de pérdida. Y sí es notable, después de algún tiempo que ya están muy llenos de polvo y les das una limpiada, sí se refleja bastante la producción. Entonces hay que tener planes de mantenimiento para nuestros clientes, quizá cada 6 meses, cada 4 meses, de limpieza, para que pues la mayor parte del tiempo tenga la producción a tope. De Roberto tenemos otra pregunta. Si el inversor solo es de 8 kilos de 13 MPPT dice que soporta 10 amperes por cadena, ¿por qué dice que la salida máxima es de 36 en las mejores condiciones? Bueno, realmente son dos puntos diferentes, los amperes en corriente directa y los amperes en corriente alterna. Para calcular esos 36.4, tú divides tu potencia, que son 8 kilowatts, entre el voltaje del sitio. Si divides 8000 watts entre 220 te da 36.36, que prácticamente pues, serían estos 36 amperes, ¿correcto? Entonces no van relacionados directamente los amperajes de entrada con los de salida. Recordemos que hay una conversión y vamos a tener pues diferentes parámetros. Pregunta Sam, ¿en qué casos es recomendable usar inversor central y en qué microinversores? Microinversor se recomiendan instalaciones pequeñas, quizá de 1 a 8 paneles, por ejemplo, o 6. Esto también dependerá mucho del presupuesto del cliente y de los umbreados.
pero realmente sí depende mucho del tipo de instalación. A lo mejor es una instalación de 10 kilowatts, de, no sé, 30 paneles, por ejemplo, 32 paneles, pero hay muchas sombras, hay muchos árboles, entonces te conviene más utilizar microinversores. Si no hubiera sombras, a lo mejor te conviene más utilizar un inversor de string, de cadena. Si es una instalación chiquita de 4 paneles, a lo mejor te conviene más instalar microinversores que instalar un inversor central. Pregunta Yossi, los supresores de pico, ¿cuándo es recomendable? Los supresores son recomendados en cualquier instalación. Estos nos van a ayudar a desviar cualquier descarga atmosférica, desviarla a tierra. Por ejemplo, a lo mejor los supresores de pico se ponen en paralelo con las series. Entonces aquí tenemos un supresor y a lo mejor cae un rayo o algo aquí. Entonces el supresor lo que va a hacer es canalizar a tierra esta energía. Sí, entonces es recomendado en instalaciones a media tensión o instalaciones comerciales, industriales, es sí o sí hay que poner supresores, pero en las residenciales pues también se recomienda, no está de más siempre tener una protección extra. Rurabay pregunta si hay inversores centrales a 110 o 127. Sí existen. Hay que mencionar que el término correcto de los inversores que llamamos centrales son inversores de cadena o inversores de string. Los inversores centrales son los que se instalan en plantas ya de megawatts, de kilowatts, que son inversores de 500 kilos, de 1 mega. Estos son los inversores centrales, los que parecen hasta como una casita. Los que nosotros tenemos para residencial son inversores de string. Y sí existen a 110. En Solís nosotros vamos a integrar 1 kilowatt, 2.5 y 3 a 127 próximamente. Tenemos otra pregunta de Ricardo. Dice, algunos inversores cuentan con protección interna de fusibles y sobretensión. Aún así se requiere instalar otras protecciones en la entrada directa. No es necesario, Ricardo, si ya el inversor tiene las protecciones integradas. No es necesario, sin embargo, por ejemplo, se podría recomendar que si tienes un trayecto muy largo de tus paneles al inversor, a lo mejor ahí sí, porque pues vas a proteger todo ese trayecto de cableado si pones a lo mejor fusibles en la parte de arriba, en la azotea. Entonces eso también dependerá mucho de la instalación. Pregunta Rafa si ya tenemos certificaciones de los inversores Solís. Sí, Rafa, ya tenemos los UL de los Solís. No de todos los modelos, pero ya la mayoría. Pregunta Sam, en cuestión de calidad de la energía, ¿cómo entrega esta energía cada tipo de inversor? Pues los microinversores van a ser un poquito más eficientes porque recordemos que es a nivel módulo. Entonces, si a un módulo le da sombra, si un módulo se daña o le pase lo que le pase, no le va a afectar a la demás instalación. Entonces vas a tener un poquito mayor de inyección de energía. Sin embargo, pues ya también, como lo comento, siempre va a depender del tipo de instalación. Correcto. No sé si haya más preguntas. Bueno, pues parece que ya no tenemos más preguntas. Por ahí veo a personas escribiendo. Por aquí Luis Carlos, ¿sabes en qué artículo de la norma viene el tope del 80% del valor de una subestación? Me parece, Luis, que ese dato no viene en la norma. Sin embargo, déjame checar, yo lo tengo por ahí en un archivo. Me parece que es un documento de CFE. Te lo puedo compartir hoy por la tarde. Déjame nada más buscarlo. ¿Cuál es el impacto del polvo en los paneles? Pues sí te va a dar algo de pérdida, Francisco. Quizá un 5, un 7%, si hay que tener planes de mantenimiento para nuestros clientes. Si es importante en lugares donde hay mucho polvo, hay que estarlos limpiando constantemente. Es muy sencillo, se recomienda hacerlo o en la mañana o al finalizar la tarde
para que los paneles no estén calientes y no generes microfisuras por choque térmico. Entonces hay que hacerlo en estos dos puntos, ya sea en la mañana o ya sea en la tarde. Sí, enviaré ese archivo de donde viene lo del transformador, lo adjuntaré con esta presentación. Pregunta Alfredo, ¿qué consideración aparte de la potencia debo considerar para seleccionar el inversor? Hay que tener en cuenta el voltaje del sitio, si es 220, si es 220 trifásico, si es 440. Esto es lo más importante porque pues de ese voltaje va a depender el funcionamiento del inversor. Si no tienes ese voltaje, el inversor no va a poder estar funcionando. Después pues sería la potencia. Después, otro punto a considerar sería los números de MPPTs y esto va a depender de si tienes diferentes orientaciones en la casa, en el sitio, si tienes sombreados, serían los puntos más importantes. Pregunta Hugo si tenemos planeado algún webinar para el tema del código de red. De hecho, ya dimos uno, Hugo. Si entras a nuestro canal de YouTube, por ahí va a estar subido. Si dimos un webinar de código de red y cómo impacta a los sistemas fotovoltaicos, que realmente son cosas, son, hay puntos muy específicos. Está dirigido el código de red principalmente a todo lo de casi pura media y alta tensión, es muy poquito, pero en sistemas residenciales no. Ok. Pregunta Uciel, para el cálculo de la protección, ¿de dónde sacaste el 31% restante? ¿Dónde cuál será Uciel? Aquí está multiplicado por el 1.56, que es el 25%, por el 25% nuevamente. No sé si sea eso a lo que te refieres. Bien, bueno, pues espero que se hayan resuelto todas las dudas. Por tiempo ya tenemos que terminar el webinar, pero ya tienen mi correo. Los que no lo tengan, lo dejo por aquí para cualquier duda. Y si no son clientes de Solar Center, pueden mandar un correo a contacto para que los canalicen con un asesor de venta y pues les lleguen las promociones, les puedan compartir precios y todo este tipo de información. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Espero que se haya aprendido algo. Sé que el tema es muy amplio y a la vez muy simple también, pero espero que pues haya sido de, de, de su agrado y hayan aprendido algo nuevo. Bien, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Hasta luego.